Me fuerte nomás que no me voy a enojar. Pero mira la cámara. Ya, mira la cámara. ¿De Aquí. qué año está Maipú? ¿Desde cuándo? Sí. Del año 62 parece. ¿Y cómo Más era, o menos. cómo era la comuna antes? Como una de campo. Po. ¿Sí? Era un poco así como campesinada la cuestión. La gente incluso que se veía, que tú tratabas en el supermercado, aquí en la plaza, eso, era gente de tipo rural. Era una comuna rural, pues, cuando yo Campo. vivía aquí, de campo. Mm, La gente joven que está recién trabajando en oficina, en fábrica, y se veía tú en la micro, en esas micros verdes, tú no la alcanzaste a conocer, creo. ¿las verdes? No. Sí. ¿O No, la amarilla? eran unas micros grandes, color verde. ¿Verde? Ah. Yo pensé que era una amarilla Y- la antigua. Y después salieron la amarilla. Después salieron otros. Ah. ¿Y las diferencias y semejanzas de Maipú? ¿Ah? Las diferencias y semejanzas en el Maipú actual. Ajá, es como una metamorfosis porque fue cambiando y ahora ya digamos que como que se ha acomodado al estilo de comuna Moderna. más actualizada, porque antes era mucha gente de los alrededores eran campesinos, po. Entonces ellos venían a la plaza y para ellos era como venir como ir a otra parte, po. ¿Y la Plaza Maipú en qué cambiaba ahora? Sí, ¿Qué tenía de diferencia? ¿Cómo era antes y ahora? sí. Cuando yo no le respondo lo correcto o lo adecuado para lo que me preguntan, ¿En qué cambió? tiene que decirme porque es que no he alcanzado a captar Estoy mal de los oídos. ¿Y en qué Bueno, cambió de los Maipú? oídos de todo, pues, de los ojos. ¿Y cuáles eran las principales fiestas religiosas acá en Maipú? Las fiestas religiosas siempre han sido con bastante connotación. Siempre viene gente de fuera, no como ahora, po. Pero siempre, por ejemplo, para las Cármenes, para la Navidad, era muy como un paseo religioso ir a Maipú y iba al templo. Caminata. Más iba al templo, porque cuando yo vine, la parroquia había sido una vivienda como normal, ¿no? Ocupada como parroquia, ahí mismo en el templo, pues. La que está adelante. Vivían los padres antes ahí adentro. Y después ya se cambió porque había la iglesia, pues. Todavía recién están las paredes esas que están caídas. Y de ahí se construyó el templo. Sí. Entonces era la del Carmen, las fiestas, Sí, ¿La casi Navidad? la para Navidad. especialmente para la Virgen del Carmen, era la fiesta religiosa, digamos, más grande que en el templo. Y después era la Semana Santa, La Semana Santa. porque como habían hartos, siempre han habido más sacerdotes que en otras partes. ¿Eh? Sí, Ahí. acá en la... Sí. Entonces ahí las ceremonias las hacían, ¿vale? Venía siempre un obispo en ese tiempo. Todavía vienen, po, Sí, po, para el fiestas Carmen. religiosas. ¿Cuál era lo medio? Pero todo era estilo campesino. Pues yo siempre miro un árbol que hay que es casi por el costado de las ruinas que quedan ahí dentro del templo. Y ese arbolito, cuando recién se habían caído las paredes, que está así, pues, estaba ahí. Pues. ¿Sí? ¿Y cuál eran los medios de transporte y los principales caminos y hacia qué lugares llevaba? Los caminos que concluían que eran accesibles a la ciudad. Sí, ¿qué medios de transporte habían? ¿Ah? ¿Qué medios de transporte habían? Había micros, po. ¿Micro? Micros. Unas micros grandes, viejas, media viejonas así. ¿Y carretilla? Y se veían muchas carretelas que venían con... Espérate que... Eso es de gente que su medio de transporte era la carretela que trabajaban, po. Que traía las verduras, que ¿Y los principales caminos? bueno, el camino Pajarito siempre fue el principal. Y después, allá deslindando con la comuna,
la avenida, ¿cómo se llama la calle ya? Pajarito, no. El camino, va, se me olvidó. ¿Cómo ¿Melipilla? se llama eso? ¿Melipilla? Que saliendo por Pajarito, tú llegas hasta el fondo ¿El camino Melipilla? y ahí hay una avenida grande, porque ese ya es uno antiguo. De Sí, el siempre camino fue, ese Melipilla. fue el camino que se ingresaba a este sector de campo y de ciudad. ¿Y hacia dónde llevaban esos caminos? ¿Pajarito? Me quedan 1 minuto. Llegaban, no, algunos llegaban nada más que hasta el camino, Melipilla. hasta la línea, ¿Ya? hasta allá la línea del tren, con Pajarito. ¿Y cuál era el centro de abastecimiento de alimentos? De alimentos. Oye, esa es la última pregunta y lo vamos. En ese tiempo, además de las ferias, aquí en 5 de abril siempre hubo un almacén, un negocio grande, pues, donde ahora no hay nada y no sé qué tiene máquina, no sé qué. ¿Y el mercado no estaba? El mercado, sí, pues el mercado era uno de los negocios de los que abastecían a la comuna. Pajarito era eso. ¿Cuántos integrantes tenía la familia? ¿Ah? ¿Cuántos Sí. integrantes tenía la familia? Cuando yo llegué éramos 4, pues. Estaban los 4, estaba mi esposo, yo, el Yuri y la Gilde. Éramos 4. Pero ellos eran chicos, la Gilde era bebita todavía. ¿Alguno de ellos sufrió alguna enfermedad grave? Grave no, ¿No? no. ¿Cuántos hijos eran? Yo tuve 2 hijos nomás y los 2 crié hijos. los 2. Yo no tengo nada. ¿Cuántos de ellos fueron bautizados? Los 2. Los 2 bautizados. ¿A qué? Y tienen todos los sacramentos. Sí. Y ahora se disparen de otra cosa. ¿A qué actividad se dedicaban? ¿A qué ¿A qué actividad se dedicaban? nos dedicábamos nosotros los adultos? Bueno, mi esposo era jefe en la Philips, que queda allá en Camino de Jarito. ¿Y usted? Y siempre fue jefe ahí, po. ¿Y usted? Hasta que jubiló y después lo fuimos al Perú de nuevo. Estuvimos en el Perú varios años, como 3 o más, pero no me acuerdo bien. Después regresamos igual. Ya mi marido había jubilado ¿Y usted? y yo también había jubilado y yo trabajaba en un colegio, pues. Era profesora en un colegio. ¿Profesora de qué? ¿Ah? ¿De qué? De básica. Ah, no sabía. Abarcaba todo el ramo, po. A la antigua. Quedan 40 minutos. ¿Dónde viven actualmente? Aquí por la colonia 252. ¿Es de la colonia? Y aquí en Maipú siempre vivimos aquí, pues. No llegamos a otro sitio. Aquí llegamos. ¿Y por qué llegaron a Maipú? Llegamos a Maipú por lo que quedaba más cerca de la empresa que trabajaba mi esposo, po, Ah. que trabajaba en la avenida Melipilla, po. ¿Y en qué transporte llegaron? ¿En qué transporte nos cambiamos por acá? Sí. No me acuerdo, en camión yo creo, po, no sé. Espérate, la voy a parar. Éramos poquitos porque teníamos los 2 niños. ¿Qué opina usted del gobierno de la época? ¿De esta época? De la de antes. Ah, de la de antes. Bueno, yo creo que como la política siempre casi igual y en diferentes tonos nomás, po. Pero era más conservadora, digamos que era más como ya para la antigua, así, porque los mismos dirigentes de la política eran conservadores, po. ¿Y qué nivel de estudio tiene usted? Yo tengo 4 de secundaria y después tengo cursos libres en la universidad, porque aquí en Santiago estudié en el Duoc cuando estaba bien jovencita. ¿En el Duoc? Ay, ¿Ah? antiguo el Duoc. En el Duoc, Mm. que era dependiente de la Católica. Ah. Y después yo estudié un montón de cosas en el Perú, porque yo tuve mucho tiempo allá.
¿Y la delincuencia en esos años? Bueno, la delincuencia era como, la delincuencia así de como se ve ahora violenta, eran casos mucho más aislados y más espaciados los tiempos en que pasaba que asaltaban una casa o que asaltaban personas, eran mucho menos, pues, mucho menos. Y Maipú era tranquilo. No había mucha delincuencia, no había. ¿No? No había delincuencia, digamos, había gente mala, pero no No delincuentes delincuentes. como ahora conocemos, no había. Sí. ¿Dónde se hacían las fiestas? Ahí se hacían las cantinas, esas cosas. ¿Y la fiesta acá en Maipú? ¿Dónde se hacía? Siempre se han hecho o en el monumento o en el templo, po. ¿Y cuál era la principal iglesia de Maipú? Siempre fue el templo. El templo es lo principal y la principal iglesia es la del Carmen, po, que es la que funcionaba en la parroquia, ¿Dónde o está sea, derrumbado? en el templo. ¿Dónde está derrumbado? Claro, esas que quedan las paredes, nomás así, Ah, laterales.